42 minutos sobre las 10 de la noche recibimos aquí en el plató de Vía V a Javier Pérez Rollo. Muy buenas noches. Buenas noches. Que estaba departiendo amigablemente con José Luis Barreiro, que supongo que, es que hemos hablado muchas veces un conocimiento antes, previo y acaban aquí confluyendo los dos en este plató. Bueno, Javier Pérez Rollo se encuentra en Coruña, invitado por el Ateneo Republicano, viene de la ciudad de Coruña de dar esta conferencia. Mucho interés por la Constitución entre las personas que estaban escuchando esa charla. Entre las personas que estaban, sí. Y además bastante público... Bien. Informado y bien, estaba bien, un grupo de gente nutrida que para hablar de la Constitución y de la reforma de la Constitución y de estas cosas, pues está muy bien. Bueno, pues hoy llega Javier Pérez Rollo a nuestro programa con una noticia precisamente del Tribunal Constitucional que se ha producido hoy, noticia que por otra parte quizás tenga poco de noticia, porque era bastante previsible lo que hoy iba a fallar el alto tribunal, ¿no? Es que era un disparate. Es que eso... Lo que hizo el Parlamento. Eso era un disparate. Eso era un disparate que además ni siquiera lo podía hacer. Si una de las cosas que pasa es que estamos, en cierta medida, volviéndonos locos y haciendo cosas que son inimaginables. En un régimen parlamentario, un Parlamento no puede hacer nada hasta que no ha investido al Gobierno. El Parlamento no existe sin la contraparte. Ese es el ABC del régimen parlamentario. El Parlamento necesita hacer la investidura del presidente del Gobierno. Y hasta que no ha hecho la investidura del presidente del Gobierno, no puede hacer absolutamente nada. No puede existir sin la contraparte. Esa es la regla del juego. Entonces, el mandato del Parlamento, está sometido a una condición suspensiva que se convierte en resolutoria si en el plazo de 2 meses no se ha producido la investidura del presidente del Gobierno. Por eso se fija el plazo de 2 meses. Usted tiene que hacer esto, y si no lo hace en 2 meses, disolución del Parlamento y convocatoria de nuevas elecciones. ¿Alguna teoría de por qué se apresuraron tanto a tomar esta resolución? Yo creo que porque no eran capaces de hacer la investidura. Y como no eran capaces de hacer la investidura, tenían entonces que hacer algo. Y han hecho algo que no podían hacer. O sea, si es que todo es un disparate. En Cataluña ahora mismo es todo un disparate porque no hay Constitución. Formalmente hay una Constitución y hay un Estatuto de Autonomía, pero los ciudadanos de Cataluña muy masivamente no aceptan ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía. Entonces, al no haber Constitución, es todo un desorden. Cataluña es un desorden absoluto. Se está produciendo una desintegración de su sistema político y están avanzando hacia el caos en su ordenamiento jurídico. ¿Con qué consecuencias? Pues no lo sé. Para Cataluña deleterias y para España ya veremos. Porque Cataluña es muy grande. Bueno, vamos a la sentencia. Cataluña es muy grande y entonces la influencia de Cataluña en el resto del Estado es enorme. Vamos a esa sentencia porque, como decíamos, por unanimidad el Constitucional decide anular esa declaración de independencia que se producía hace 20 y tantos días. Hoy ya se ha dicho por parte de la vicepresidenta en funciones, Neus Munté, que no se va a acatar esa sentencia. ¿En qué situación nos ponemos con este anuncio de desobediencia? ¿Cuál tendría que ser el siguiente paso si ellos continúan con la hoja de ruta anunciada? Pero vamos a ver, es que no se va a acatar. Si ellos ahora mismo no tienen... Hasta que no designen el presidente del Gobierno, de la Generalitat, no hay nada. No hay nada. O sea, por lo tanto, ni acatan ni dejan de acatar. Es que ustedes no pueden hacer nada. Si presidente del Gobierno no pueden hacer nada. Ninguna de las cosas a las que se hacía referencia en ese programa, que de pronto se iban a hacer unos proyectos de ley. ¿Cómo se van a enviar unos proyectos de ley si no hay gobierno? O sea, eso es absurdo. Entonces, ahora mismo la Generalitat, el Gobierno, el Parlamento, es un Parlamento que está en un limbo, que tiene que negociar cómo hace la investidura. Y mientras no se haga la investidura, es estéril. Es un Parlamento que no puede producir absolutamente nada. Porque esto que ha producido, porque no era una norma jurídica, era una declaración política. Esto era una cosa que en fin, era un disparate. Esto era un disparate. Una investidura, en cualquier caso, que tiene plazos, que no puede sobrepasar el mes de enero, el 9 de enero. Y yo no sé si pronostica que se va a llegar a un acuerdo o que va a haber otra vez elecciones en Cataluña, que serían ya las cuartas. Bueno, ya tendrían el 27 de diciembre, ya antes de las elecciones generales, ya está claro que no. Antes de las elecciones. Eso yo me imaginaba, porque en Andalucía, que el panorama era mucho más claro, y no eran unas elecciones generales, sino que eran unas elecciones municipales, y hasta que no hubo las elecciones municipales, en Andalucía municipales. En el resto municipales y autonómicas. En Andalucía solamente municipales, pero en el conjunto de Estado. Pero no hubo investidura, y era un caso mucho más claro, porque allí había
fin, la mayoría del Partido Socialista no era absoluta, pero le faltaban 5 o 6 escaños para la mayoría absoluta, o sea, que no es el caso de Junts per sí ni de... Entonces no hubo, y aquí no va a haber, con unas generales por medio que son tan claves y tan decisivas como lo que son. La CUP tienen el 27, han convocado una asamblea para ver qué es lo que deciden y ahí tendrán que decidir definitivamente qué es lo que hacen, si no, habrá elecciones. Yo no veo ahora mismo a la CUP corrigiendo. Yo no veo ahora mismo, tal como ellos se están pronunciando hasta ahora, yo no lo veo corrigiendo el rumbo. En cualquier caso, señor Perollo, ¿cuál es el origen de todo esto, bajo su punto de vista? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Hay que partir de esa famosa sentencia del Constitucional en relación con el Estatut? Hombre, antes de la sentencia está claro que la situación era completamente distinta. O sea, la sentencia es el detonante. ¿Es la causa única? Yo creo que no, pero desde luego ha sido un elemento que es muy significativo de lo que está ocurriendo, vamos, y el detonante. O sea, en Cataluña sí ha sido. En Cataluña ha quebrado. En Cataluña uno coge la evolución de todas las elecciones, desde la del 15 de junio del 77, todas las elecciones generales, los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña, los resultados de las elecciones municipales, y hay un patrón que es distinto del patrón español, pero ligeramente distinto, pero hay un hermanamiento entre el sistema político catalán y el subsistema político catalán y el sistema político español y el sistema de partidos, hay una. Y entre el Partido Popular y el Partido Socialista han estado siempre o por encima del 50% o muy por debajo en alguna ocasión concreta. Y entre los dos, y Convergencia, tenían el 80% y configuraban el sistema político catalán, y Convergencia ayudaba a la gobernación del Estado participando en esto. Entonces, ese es un sistema que está funcionando. Y eso se rompe. Con la sentencia del Tribunal Constitucional ya se rompe y desde entonces ya no ha vuelto a ser igual. Y ha ido a peor, en todos los terrenos, Hablaba de Convergencia, efectivamente recordaba un partido que ha colaborado en la gobernabilidad del Estado, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular y con la propia UCD, efectivamente. ¿Qué le ha pasado a CiU? ¿Por qué ha entrado en esta deriva Artur Mas, que entre otras cosas le ha supuesto el sacrificio de la propia CiU? Ya no existe CiU como tal, ni siquiera va a existir Convergencia, ya anuncian que va a haber una refundación del partido. Yo creo que lo que hay ahora mismo, insisto, lo que hay es un desorden. Ahora mismo Cataluña no tiene constitución y no tiene estatuto. Formalmente lo tiene, pero materialmente no lo tiene. Y entonces, cuando no hay constitución en una sociedad democrática, hay desorden. En una sociedad no democrática no hace falta una constitución, ahí está Franco, que sin constitución estuvo 40 años, había un orden, sin constitución. Pero en una sociedad democrática no puede haberlo porque la Constitución no resuelve ningún problema, pero es la única norma que permite que se pueda dar respuesta a todos los problemas políticamente de una manera jurídicamente ordenada. Esa es la función que tiene la Constitución. Y cuando no hay Constitución hay desorden, no se puede dar respuesta a ninguno. En Cataluña no se da respuesta ahora mismo a nada. No hay ni un solo problema al que se le pueda dar una respuesta de una manera jurídicamente ordenada en Cataluña. Está en una situación, no hay eje, falta la Constitución, y entonces las piezas vuelan cada una en cada momento según las circunstancias que ocurren. Entonces, eso es el disparate ahora mismo de Cataluña. Ese es el disparate en el que ahora mismo Cataluña está, y el problema es que Cataluña tiene mucho peso en el Estado. Que Cataluña tiene mucho peso en el Estado y que ese problema hay que resolverlo. O sea, la integración de Cataluña en España hay que resolverlo, o si no, es la propia España la que no se va a poder gobernar democráticamente. Pues vayamos a soluciones, posibles soluciones. Reforma de la Constitución, propone usted un modelo federal. Yo creo que, vamos a ver, que ahora mismo habría una solución, que es la que pretende el Gobierno de la Nación, en la que acepten los catalanes el Estatuto y la Constitución tal como está, y se acaba el problema. Esa es la posición que tiene, esa es la posición del Gobierno de la Nación, esa es la posición del presidente del Gobierno. Ustedes tienen una Constitución, tienen un Estatuto, acéptenlo y participen como una comunidad autónoma más dentro de lo que son el Estado español. Y aquí ya se ha acabado el problema y después ya negociaremos lo que tengamos que negociar, pero de momento aceptar esto. Lo que ocurre es que eso los ciudadanos catalanes parece que muy mayoritariamente no están dispuestos a que sea esa la respuesta. Entonces, ¿cómo se produce la integración de Cataluña en España? ¿Cómo se soluciona?
Se puede hacer por la vía Constitución, Estatuto de Autonomía, que ha sido la fórmula del 78. La fórmula del 78 es que la Constitución reconocía el ejercicio del derecho a la autonomía, las nacionalidades y regiones ponían en marcha el ejercicio del derecho a la autonomía y a través de la elaboración del Estatuto de Autonomía se producía la integración de cada territorio en el Estado. Esa era la fórmula de integración, el binomio Constitución, Estatuto de Autonomía, el bloque de la constitucionalidad que componen esas dos normas. Yo creo que ahora mismo lo que ha quebrado es el instrumento de integración, o sea que los catalanes lo que no aceptan es ese binomio Constitución, Estatuto de Autonomía como fórmula de integración y por lo tanto nos hemos quedado sin el instrumento de integración que estaba en la Constitución del 78. Nos hemos quedado sin Constitución territorial. ¿Otra Constitución? Entonces el tema es que ahora hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve eso? Ahora es muy difícil, pero habrá que resolverlo y yo creo que la respuesta tiene que venir a través de una nueva Constitución. Una nueva Constitución y del federalismo. Y una Constitución en la que ya, porque nosotros hemos ensayado la fórmula del binomio Constitución, Estatuto de Autonomía, la hemos ensayado en las dos experiencias que hemos tenido, la del 31 y la del 78. En el 31 no se resolvió en sede constituyente, sino que se abrió un proceso histórico para que las regiones, que entonces se calificaban de regiones, se fueran constituyendo en regiones autónomas. Y lo hizo Cataluña inmediatamente, y después vino el País Vasco, y después vino Galicia, y estaba Andalucía, y estaban todas las demás, y si no hubiera habido la guerra civil hubiéramos tenido posiblemente, el estado de las autonomías lo habríamos tenido antes de que terminara la década de los 30. Pero vino la guerra civil y entonces todo eso se quedó cortado. Entonces, pero esa fue la respuesta. En el 78 se volvió a hacer la misma respuesta. No se resuelve en la Constitución, sino que se abren distintas vías de acceso a la autonomía para que las nacionalidades y regiones, que son definidas ahora no como regiones, sino como nacionalidades o regiones, se constituyan en comunidades autónomas. Y se ha hecho todo el recorrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los dos casos? Que en los dos casos, al no estar definida la integración de los territorios en la Constitución, es decir, al no haber una respuesta en sede constituyente, que eso es lo que consiste el Estado federal, Estado federal hay un pacto constituyente y hay una definición en el punto de partida de la estructura del Estado. Aquí no hay una definición en el punto de partida, sino que la estructura del Estado es un punto de llegada, una vez que los territorios ejercen el derecho a la autonomía y se constituyen en comunidades autónomas, pero no hay una definición de la estructura del Estado en sede constituyente en el punto de partida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En los dos casos, al final, siempre se ha tropezado en el Tribunal Constitucional y ha hecho saltar por los aires el sistema. En el 34 lo hizo, con la sentencia sobre la Ley de Cultivos del Estado, que provocó una rebelión parlamentaria primero y una rebelión gubernamental después, que fue aplastada militarmente, y en el caso de la Constitución del 78 ha tenido una trayectoria más larga, empezó en el 80, pero 30 años después, en el 2010, se ha vuelto a tropezar en el Tribunal Constitucional y ha vuelto a saltar por los aires. Bueno, enseguida escuchamos a nuestros compañeros de mesa, pero cuestión más. Entonces, lo que quiero decir es que la respuesta tiene que darse en sede constituyente. Es decir, la reintegración de los territorios en el Estado tiene que estar en la Constitución y no en normas infraconstitucionales. Porque si están en normas infraconstitucionales, acabamos donde acabamos. Claro, el problema es que desde el 78 hasta ahora, en ese camino de llegada que usted planteaba, se ha creado una nueva realidad que pasa por todas esas comunidades autónomas que no tenían una reivindicación previa, pero que en estos momentos ya se consideran. No, el mapa territorial ya lo tenemos. Ya lo tenemos. La pregunta que le hago es si esa vía hacia el federalismo pasa por reconocer asimetrías que reivindiquen un poco el papel diferente o que consoliden el papel diferente de Cataluña, si esas asimetrías van a ser aceptadas por el resto de los territorios. Yo no sé exactamente, cuando se habla de asimetría, todos los estados federales son simétricos y asimétricos. Simétricos en que todos tienen la misma posición en relación con la federación, ocupan. Alaska tiene la misma posición que California y después son asimétricos porque cada uno es cada uno. Entre California con 53 millones de habitantes y Vermont con 800.000, pues la diferencia es abismal. Los dos son unidades territoriales, estados miembros de un estado federal único, pero cada uno es cada uno. Pero con competencias similares. Pero claro, pero igual, ¿qué pasaría aquí? Pues lo que pasa es que hay especificidades, pues claro que hay en terrenos en los cuales Cataluña tendrá, pero también ocurre, ¿eh? Al final no es la misma la realidad en un estado como California, que tiene un Producto Interior Bruto superior a los de la mayor parte de los estados que existen en el mundo, que unidades territoriales que son extraordinariamente reducidas. Y eso sería exactamente igual. Nunca va a ser, por decir una cosa, Cataluña
y no quiero faltarle el respeto a nadie, pero La Rioja tiene 200.000 habitantes. Claro, y pero estamos en Galicia. No es lo mismo. Nunca va a ser igual Cataluña que Galicia. Pero vamos a ver, Cataluña y Galicia van a ser lo mismo y distintos, porque son distintas. Lo mismo que Galicia y Andalucía. O sea, pero si es que además hay una cosa que yo creo que... Vamos a ver, las dos comunidades que han contribuido decisivamente a la construcción del Estado de las autonomías no han sido Cataluña y el País Vasco, fueron Galicia y Andalucía. Las dos comunidades en las que se decide la constitución del Estado de las autonomías que conocemos son Galicia y Andalucía. Cataluña y el País Vasco son los que son las impulsoras del proceso. Pero los dos grandes problemas que se plantean en el proceso es el de Galicia, cuando se hace la redacción inicial en sede parlamentaria del Estatuto de Autonomía de Galicia, que es un estatuto al que se le aplica la LOAPA cuando la LOAPA no existía. La LOAPA se inventa para interpretar el Estatuto de Galicia rebajándolo respecto del Estatuto catalán y vasco. Y por eso se queda en el congelador y no se somete a referéndum. Porque se temía el gobierno de la nación que si se hubiera sometido a referéndum los ciudadanos de Galicia hubieran dicho que no. Porque el referéndum del artículo 151 de ratificación del Estatuto de Autonomía no está para decir sí, sino para poder decir no. Esa es la garantía, que el Estado no pueda imponerle a una comunidad un estatuto con el que ella no está de acuerdo. La Constitución española descansa en dos garantías, una a favor del Estado, que ninguna nacionalidad o región puede imponerle al Estado el estatuto con el que el Estado no está de acuerdo, y una garantía a favor de la nacionalidad o región que consiste en que el Estado tampoco puede imponerle a una comunidad autónoma el estatuto con el que no está de acuerdo. Para eso está el referéndum. Cuando hay acuerdo entre el Parlamento del Estado y el Parlamento de la comunidad autónoma, el referéndum es prácticamente superfluo. El referéndum sirve para poder decir que no. Y ese era el referéndum que no se celebró. El referéndum del 151 de verdad es el que había en Galicia que no se celebró, y que no se celebró porque se maliciaban que los ciudadanos iban a decir que no. Y entonces se quedó parado. Y entonces viene después el referéndum del 28 de febrero de Andalucía, y después viene toda la reconfiguración del Estado autonómico, y ya entonces se retoma la negociación, se equipara el estatuto gallego con el catalán y con el vasco, y ya se procede el referéndum de Galicia y después de Andalucía, y todas estas cosas. Galicia y Andalucía fueron las claves, no Cataluña y el País Vasco. Y han sido decisivas, y Galicia ahí pues, tiene el mismo estatuto que tiene Cataluña y el País Vasco, y no lo va a tener, no tiene por qué tenerlo distinto. Caso de Galicia no tiene por qué tenerlo distinto. Otra cosa es que después, en prisiones, por ejemplo, Cataluña tiene la competencia de prisiones, no la tiene nadie más que Cataluña. A los vascos no se la dieron por razones obvias, y a los demás porque no la han querido. Porque ahí sí entra un elemento de voluntariedad. Entonces, eso no tiene por qué, En materia de lengua, pues habrá comunidades que tengan, y habrá comunidades como Andalucía que no tengan ninguna, porque no la tienen, por la propia naturaleza de las cosas. A ver, José Luis Barreiro. Bueno, primero encantado de verte aquí, después de que llevábamos mucho tiempo sin poder hablar. Vamos a ver si me sale muy cortita la pregunta. Yo creo que hay que hablar ahora primero de la situación en la que estamos, porque podemos echar la vista atrás y la vista adelante, y en eso podemos estar bastante de acuerdo, pero el problema es el de hoy. Entonces, el problema que tenemos hoy es que no hay acuerdo en general para un pacto constitucional, porque Cataluña empieza por no estar de acuerdo en ese pacto. Y en el acuerdo en que podríamos estar la mayor parte de las comunidades autónomas, Cataluña ya no lo estaría, porque Cataluña se ha emperrado en este momento en tener una asimetría clara con respecto a todo el resto del territorio. Y tiene que pasar, por decirlo de alguna manera, ese prurito. Y por tanto, lo digo así para decir que no tiene poca razón la posición del gobierno de decir, mientras no podemos hacer otra norma, hay que obedecer esta, porque si no entramos en ese caos interior al que se dice. Y ahí viene, de alguna manera, mi pregunta. A ver, mi pregunta es la siguiente. Y me voy a basar en la forma en que has descrito el tema de Cataluña, que estoy muy de acuerdo con ella, ¿no? En el interior de Cataluña hay un caos muy grande porque no rige la Constitución, no rige el Estatuto, y se disparata todo el conjunto del proceso institucional. Y yo la pregunta la hago así. ¿Es posible eso sin que nadie haya infringido la ley de una manera extraordinariamente clara? Y segundo, si la ha infringido, si hubiese una infracción de ley para que no rija la Constitución y no rija el Estatuto,
¿por qué los culpables, por qué se persiguen los papeles en vez de perseguir a los que hacen los papeles? Porque claro, la sentencia de mañana es una sentencia contra un papel, pero el papel no tiene ninguna culpa, ¿verdad? El papel, como desde siempre, aguanta lo que le ponen. Y la pregunta es quién hizo el papel, quién lo escribió, por qué, a qué normas se atuvo. Reivindicas que es la hora de actuar contra las personas. Yo pregunto. La pregunta es, tiene los dos casos, si se puede, porque a lo mejor si me dice que sí se puede a la primera, que se puede perder el orden constitucional absolutamente y el estatutario sin que nadie infrinja la ley, hombre, en ese caso... No, vamos a ver, el problema es, de fondo, es que la Constitución y el Estatuto de Autonomía, como norma jurídica, es de una naturaleza muy distinta a la de la ley. O sea, la Constitución y el Estatuto son normas jurídicas, pero lo son de manera muy diferente a la de la ley. Y hay una diferencia que es la esencial, La Constitución y el Estatuto de Autonomía son normas que exigen la adhesión ciudadana en positivo. Si una Constitución y un Estatuto de Autonomía, frente a una desafección ciudadana, no puede nada, es una norma estéril. Otra cosa porque no es una norma autoaplicativa. Las leyes no. Tú puedes tener una ley, es muy conveniente que las leyes tengan la adhesión ciudadana, pero puede ocurrir que una ley no tenga la adhesión ciudadana y que a pesar de todo sea ley y surta efectos jurídicos. Ahí tenemos la ley Wert de educación, que la mayor parte de los ciudadanos están de acuerdo en que esa ley no es. Y sin embargo se aplica, con las dificultades que sea, pero se aplica. La ley de financiación de las comunidades autónomas, ¿cuántas comunidades autónomas están en desacuerdo con la ley de financiación de las comunidades autónomas? Pero la ley se aplica. Y si hay alguien que quiere saltársela, ahí está Montoro para decirle, oye usted, que la ley se cumple. Pero el Estatuto de Autonomía y la Constitución no. Sin adhesión ciudadana, la Constitución y el Estatuto de Autonomía son normas estériles. Un ejemplo que seguramente por fútil es el que se me ocurre ahora mismo y no sea bueno, pero cuando el País Vasco, por ejemplo, retiró las banderas de las instituciones, se le impusieron. Y cuando la retira Cataluña, no. ¿Cómo? Es decir, cuando empezaban las fiestas de Bilbao... La guerra de las banderas hemos tenido... Sí, pero la hemos tenido, pero no la tenemos ahí, donde se transige. Y vamos a tener... Por ejemplo, es que estamos cambiando, es que la realidad social, y yo no sé lo que... Pero en fin, la guerra de las banderas no es el mejor ejemplo, no es el mejor, está claro. Pero... Aquí lo que ocurre es que la Constitución y el Estatuto, por algo son normas que se someten a referéndum, porque tienen que ser normas que los ciudadanos inequívocamente digan, estamos de acuerdo. Este es el marco en el que nos movemos. Y si no lo aceptan, es un lío. Es un lío porque ¿cómo se le impone? No se le impone porque claro, si es una ley de financiación o es una ley educativa, dice usted no da la clase de acuerdo con las normas que se han establecido por el gobierno de la nación y el plan docente, etcétera, pues se le impone obligatoriamente y se puede recurrir a un tribunal de justicia para que el tribunal de justicia diga usted tiene que dar tantas horas de clase en castellano, tiene que escolarizar, pero con el referéndum, con la Constitución y con el Estatuto, ¿eso cómo se hace? A ver, Carlos Aymerich. Sí, bueno, a verdade é que é un placer estar co profesor Pérez Rollo. Bueno, creo que entende o galego, é unha lingua bastante transparente. Hai unha cuestión que é, claro, eu non estou moi de acordo coa xénese, bueno, que o caso andaluz e o caso galego. Eu creo que había unha intención tamén de que Andalucía e Galicia fosen no mesmo barco, como un segundo nivel, e desde logo tamén se viu nesta segunda digamos, nesta segunda vaga, nesta segunda corrente de reformas estatutarias de hai 10 anos. E claro, cando falamos de cumprir a lei, o referéndum andaluz, bueno, cumpriuse daquela maneira, non? No caso de Almería, o referéndum non saiu, deixouse que Andalucía fose igual polo artigo 151. Por qué? Porque eu creo que había un interese en que dentro das nacionalidades non estivese só a tripleta, senón que Andalucía tamén se metese para... Claro. No, el interés no había, el interés fuera el contrario. Había un interés do Partido Socialista evidente que motivou que unha maioría que primeiro se decía que tiña que ser de 2/3, finalmente quedara na ponencia da Constitución, e foi, creo que foi unha intervención concreta de Alfonso Guerra, que dase maioría absoluta, nin siquiera maioría absoluta... En que? Na maioría do 151.
do artigo El 151, 151 onde se decía... en mayoría del censo electoral. Sí, ben, Mayoría absoluta sí, del censo de electoral. censo ¿Tú sabes lo que es pero, eso? Pero había, sí, sei o que... Pero O sea, digo que en versións- Cataluña no llegan al 33,4%, No, pero digo, ¿eh? sí, pero digo que... O sea, lo que hicimos en Andalucía no se ha hecho nadie, en Exacto. ninguna parte del Ben, mundo. sí, pero aínda así non se chegou en Almería. Pero quero decir que en versións anteriores no íter de elaboración da Constitución chegouse a esa maioría absoluta, pero antes incluso estaba máis dificultada. Pedíase unha porcentaxe distinta. Pero bueno, son unha Bueno, a ver, unha cuestión. pregunta concreta, Carlos, porque... Eu estou de acordo co profesor Pérez Royo, análise que fixo cando foi da sentencia do Tribunal Constitucional de 2010, dicindo que o estatuto era materialmente constitucional, formaba parte do bloque da constitucionalidade, por tanto, non o Tribunal Constitucional non debería poder revisar a posteriori algo que xa fora refrendado polo pobo catalán. Creo que, resumidamente, iso era un pouco a tese. Eu creo que, chegados a este punto, eu creo que temos que falar da soberanía. Estamos falando da soberanía. É dicir, eu creo que xa non chega, tamén falo desde Galiza, non? Pero, decir, bueno, vamos a reformar a Constitución para ver como organizamos un Estado federal no que lle deamos a todos. No, igual iso ten que partir de abaixo, non sei se ten que haber un só proceso constituinte ou ten que haber varios e despois chegar a algún tipo de acordo, pero chegados a este punto penso que, sobre todo, claro, como Podemos antes falaba de proceso constituinte e agora xa lle chega con unhas reformitas así pequenas, novo antes falaba de nova transición e agora válelle a do 78, un xa Novo non proceso sabe constituinte... Yo creo que sin una reforma, vamos, la reforma de la Constitución, aparte del problema territorial, hay cosas. No es solamente el problema territorial. No solamente el problema o tema territorial. de formal e material estamos a nivel europeo igual. Yo creo que hay bastantes cosas, material en Europa. Bastantes más cosas. Entre otras cosas, yo creo que la propia composición del Congreso de los Diputados y del Senado es una composición que es disfuncional ahora mismo y que, por lo tanto, habría que modificar sensiblemente. A través de la modificación de la ley electoral. No, yo creo que no. Yo creo que hace falta, en el caso del Senado, reforma de la Constitución. Y en el caso del Congreso de los Diputados, para mí también. Para mí también. O sea, yo creo que hay bastantes elementos que el número de diputados no es el que tiene que ser. Pero por poco, por mucho. ¿Faltan diputados? Faltan diputados, clarísimamente. Sí. Clarísimamente. En Grecia son y luego tendría diputados. que buscarse un sistema en el cual el principio de igualdad pudiera expresarse sin que hubiera desviaciones significativas. Y para eso habría que ver las circunscripciones electorales y la fórmula de asignación de escaños. Es decir, hay muchas cosas que yo creo que habría que hacer, además del tema territorial, más algunas otras cosas que habría que hacer también, ¿no? Que habría que hacer. ¿Estás pensando en alguna más en concreto? En alguna más en concreto también. Por ejemplo, yo creo que hay en materia de derechos fundamentales, habría que pensar en una reordenación distinta del título primero, que está hecho desde una perspectiva que es una perspectiva del año 78 y que se entiende, pero que ahora mismo estamos en el 2015 y que por lo tanto yo creo que ahí habría que hacer también una reordinación de eso. Y luego creo que habría que repensarse seriamente también el tema del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, que es uno de los temas que también habría que verlo con detenimiento. Es decir, que hay cosas que se pueden hacer. Y luego está el tema territorial, que el tema territorial está ahora mismo endiablado. O sea, el tema territorial, como dice José Luis, es verdad. O sea, ahora mismo no, la forma en que se hizo el debate en el año 78 ahora ya no vale. Va a ser muy difícil. No, tendremos que hacerla, porque lo que sí está claro es que el tema hay que hacerlo a escala general, como un problema general del Estado y no como un problema específico de Cataluña. Si lo hacemos como un problema específico de Cataluña, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Miguel Anxo. Nunca. É un placer estar co profesor Pérez Royo, que todo un honor. A ver, abondando neso que dio o profesor Pérez Royo, eu creo que unha reforma constitucional a día de hoxe é imposible circunscribila solo a un aspecto concreto, sino que efectivamente se estendería a moitos outros ámbitos. Algún de outros ámbitos, por exemplo, como a corona. Desde a sucesión non paritaria da muller a outro tipo de... Sí, pero o problema é que eso implica un procedimento agravado de reforma. É dicir, que é moi difícil políticamente asumir que despois de votar, conseguir 2/3 da Cámara, tens que disolver as cámaras, tens que volver a convocar outras eleccións novas e outro referéndum, que é moi difícil de aceptar para calquer partido, además é moi difícil de facer. É dicir, que estamos falando muchas veces, creo que non hai. Está bastante interiorizado, ¿eh? Yo creo que eso ya está bastante interiorizado, que la gente sabe que... Es que el problema de la reforma es que hay que irlas haciendo. Y cuando no se hacen las reformas, paulatinamente, se te van acumulando.
Y entonces llega el momento en el que es muy difícil hacer una reforma porque son demasiados los problemas que se acumulan. O sea, los alemanes que han hecho 61 reformas de la ley fundamental de Bonn, van teniendo un problema, lo identifican y lo resuelven. Aquí se ha sacralizado la Aquí se ha sacralizado. Sí, pero es que si empiezas Pero por es que, por una ejemplo, ¿cómo han hecho todos los países europeos el proceso de integración en la Unión Europea? Pues reformando la Constitución. En España también. ¿Qué? En España también. No, hombre, no, España que va. En España se tocó un artículo. Tocó un artículo. Eso fue un retoque cosmético. Y estabilidad presupuestaria. Eso no tiene. Bueno, pues eso es lo grave. Pero digo que ese ahora es el otro. una Ese es el otro, que las dos reformas que se han hecho no han sido reformas endógenas, sino que han sido reformas forzadas desde fuera. Y la del artículo 13 se intentó que no se hiciera. Y eso era el Partido Socialista el que estaba en el gobierno, ¿eh? Pero se intentó y se pidió el dictamen del Consejo de Estado y el Consejo de Estado para no hacer reforma de la Constitución. Y fue la consulta que se hizo al Tribunal Constitucional, el que impulsó que se hiciera. Pero eso fue añadir el término pasivo, activo y pasivo. Eso es toda la reforma. Se hizo en 20 minutos, ¿eh? Y después la otra fue mucho más grave, pero la otra fue un ucase, la otra fue un decreto ley, la otra fue una reforma constitucional. ¿Usted cree que se juntaría apoyo suficiente para hacer una reforma de tal magnitud? Es decir, 2/3 de la Cámara. Ese es el problema. Vamos a ver, que contenta a todos. El título del libro mío es Reforma Constitucional Inviable. Ojalá me equivoque y seamos capaces de hacer la reforma de la Constitución. Porque si no lo hacemos, el problema de las constituciones que no se reforman es que acaban hundiéndose. Pero vamos, todas. La pérdida de legitimidad, una constitución necesita el reconocimiento de ciudadanos. Los ciudadanos tienen que reconocerse, necesitan la adhesión de los ciudadanos. Si no, esa constitución no sirve para nada. Y esta constitución está ahora mismo con una quiebra de legitimidad fortísima, porque vive de la transición, y nada más que la transición está bien. La transición está bien, yo creo que nos ha permitido 40 años que han sido los mejores de la historia contemporánea de España. Pero oiga usted, llega también, tiene sus límites. Tiene sus límites. Solo una cosa muy breve. Yo creo que si hiciésemos ese procedimiento de una reforma sucesiva, se podría alcanzar acuerdos muy fáciles en una parte y bastante fáciles en otra parte. Y yo creo que hay solo dos temas enormemente endiablados, que son la corona y la república, es decir, el debate monarquía-república, y el debate territorial. Yo creo que incluso el debate territorial está endiablado ahora, pero no tendría por qué estarlo ni hace 8 años ni dentro de 8 años. El otro probablemente está más endiablado. Pero yo creo que también nos tendríamos que abrir a una posibilidad, y ahí termino. Y es que efectivamente fuésemos abriendo algunos debates, muchos de ellos los podríamos cerrar, y a lo mejor alguno quedaba sin cerrar. Lo que pasa es que ahora nos hemos enquistado en alguna, es decir, es que si tú no me das esto, yo no te doy aquello, y eso bloquea las reformas, claro. Si tú no haces el pacto por aquí, yo no lo hago por allí. Fernando. Pero yo creo que hay una especie de acuerdo nominal en que necesitamos reformar la Constitución, pero nadie concreta en qué exactamente, o aborda los temas pero no dice cómo es el resultado, porque entonces efectivamente coincidimos en que podría ser inviable. O sea, yo no creo que haya un consenso social para que lleguemos a acuerdos finales. O sea, sobre los temas que tenemos que hablar sí, pero no cómo va a ser el resultado. Y el problema de esto es que muchas veces a lo mejor nos encontramos con unas actitudes relativamente infantilizadas en las que sí que estamos de acuerdo en qué, como los niños, quiero esto, pero no estamos de acuerdo en cómo y sobre todo no estamos de acuerdo en el después qué. Porque claro, es que has dicho una frase con la que me quedo y que puede ser un titular: no hay democracia sin Constitución. El problema de todo esto es que si nos la cargamos y luego no somos capaces de reconstruirla, a lo mejor no estamos cargando la Constitución. Y como decía Confucio, a la gente, es que la gente que no ha gobernado directamente a las personas teniendo que cambiar conductas, y eso se da en muchos de los teóricos con los que me encuentro en la vida, no se dan cuenta de lo difícil que es. Confucio lo definía en una frase que a mí me ha marcado la vida, me ha tocado dirigir a muchas personas a lo largo de mi vida, que es: dirigir a personas es como cocinar un pescado. Como le muevas mucho, se te deshace y luego no hay forma de recomponerlo. El problema de esto es que, como hablemos con una cierta ligereza de lo que es una reforma constitucional, sin la cual, estoy de acuerdo, no hay democracia, a ver luego cómo recomponer unas piezas, a ver cómo lo hacemos. No, sí, está claro. Vamos a ver, para hacer una reforma de la Constitución, lo primero que hay es que tener voluntad de compartir un diagnóstico. O sea, eso es lo primero. Y una vez que se comparte el diagnóstico, después hay que trabajar para crear el consenso que se traduzca en la norma jurídica que reforme la Constitución, ¿no? Entonces, ahora mismo yo estoy convencido de que no la hay, ¿no? O sea, entre otras cosas, el Partido Popular, que es un partido importantísimo, pues ni lo lleva en su programa, ahora no está tan
tajantemente en algún contra. ministro ha dicho Algún que sí, ministro, ¿no? Margallo no ha tan dicho algo. tajante, pero ya lo han corregido inmediatamente, Sí, salió Aznar sí, además sí. diciendo ¿a dónde va usted? Sí. Y además, y además ahora en el programa no lo llevan. Ahora en el programa no lo llevan, o sea, no llevan nada. El Partido Popular llevó una reforma de la Constitución en el programa del 96. La única vez que ha llevado en su programa electoral reforma a la Constitución fue en el 96 para la reforma del Senado. Y cuando llegó al poder se olvidó por completo de la reforma. Y después, la única reforma que ha llegado en España fue la que propuso José Luis Rodríguez Zapatero en la legislatura del 2004, que se hizo el dictamen del Consejo de Estado, y el Partido Popular se negó en redondo y no llegó, por lo tanto, a formalizarse siquiera el proyecto de ley de reforma, ¿no? Esas son las dos únicas experiencias que nosotros hemos tenido. Ahora estamos en un momento muy difícil, pero es que si no se reforma la Constitución, el coste de la no reforma es peor que ninguno. O sea, nosotros estamos ahora mismo... Sí, pero ¿cómo se hace? Bueno, vamos a ver, eso es lo que yo digo, que eso, lo que quiero decir es que eso tiene que haber voluntad. El primero que tiene que tenerla, sin el Partido Popular no es posible hacer una reforma a la Constitución. Entonces, el primero que tendría que demostrar que... Y además, y eso quiere decir que estamos dispuestos a discutir, y estamos dispuestos a discutir de buena fe para identificar. Eso es lo primero. Si no hay eso, no hay reforma. Pero si no hay liderazgo en ningún partido... Pero lo que quiero decirte, que el Partido Socialista, el Partido Ciudadano, Podemos, están más abiertos, están proclives, van a llevar todo. O sea, después ya se puede estar más o menos de acuerdo. Pero es que este sistema, además, este sistema de que cada uno vaya haciendo una propuesta, esta no es la forma de ¿Pero proceder. crees que esa rigidez del Partido Popular es coyuntural, fruto del momento concreto? Momento, hasta ahora ha sido constitutiva. El Partido Popular está muy firme en esa posición y no se ha movido un milímetro en esa posición. Han empezado, ahora ya en este final de legislatura, y viendo que el patio se está moviendo mucho, pues ha salido el ministro de Asuntos Exteriores, el propio presidente del Gobierno ha hecho referencia al dictamen del Consejo de Estado, algunos de los portavoces del Casado, me parece que ha hecho el otro día también referencia, alguna mención al dictamen del Consejo de Estado y a los 4 temas, eso. En fin, que ahora se está empezando a mover algo el patio, pero el Partido Popular... Entonces, Aquí el que tendría que llevar, si de verdad se considera, el Gobierno tiene una posición clave, tiene que tener una posición clave, y es el que tiene, en cierta medida, que liderar el proceso. Y decir, señores, vamos a discutir si realmente hay que hacerlo, y vamos a ponernos, y vamos a intentar llegar a un acuerdo del diagnóstico, es decir, ¿necesitamos reformar la Constitución o no necesitamos reformar la Constitución? Y a partir de ahí... Le pido un ejercicio de política ficción. Venga, ¿Qué va a suceder si finalmente el Partido Popular se mantiene en esta posición enrocada de que no se puede tocar, que se mantiene ese carácter sagrado de esta Constitución? ¿Qué pronóstico? ¿En qué se va a convertir España? Que no habrá reforma de la Constitución y que las tensiones pues las iremos viendo. Yo recuerdo una cosa, es decir, esta es la segunda restauración monárquica. La primera se produjo al final del siglo XIX y la Constitución de 1876 estuvo funcionando sin problemas especiales hasta la crisis de fin de siglo, hasta la crisis del 98. Desde principios del siglo XX, el tema de la reforma de la Constitución se convierte en un tema central en la política española. Y se empieza a debatir de la reforma de la Constitución, y hay todos los académicos, los periodistas, los medios de comunicación, la Academia de Ciencias Políticas, hay varios... Es un tema permanente, que está no se hace la reforma de la Constitución y llega al 31 y España se acuesta monárquica y amanece republicana. Y la Constitución desaparece y el rey hace las maletas y se va. Nosotros estamos en una posición completamente distinta, porque la España de hoy no es la España de finales del XIX, la España de finales del XX no es la España del XIX, y la de principios del siglo XXI no es la de principios del siglo XX, pero nos está pasando lo mismo. En España estamos hablando de reformas de la Constitución más que nadie, escribiendo sobre reformas de la Constitución más que nadie. No hay ningún país europeo en el que haya una literatura científica similar a la que hay en España, pero no se hace la reforma de la Constitución, no se hace ninguna. Estamos levantando las expectativas de la reforma a la Constitución, diciendo todo el mundo que es necesario hacer la reforma a la Constitución. Hay incluso algunos estudios de opinión que dicen que el 70% de la población considera que es conveniente y necesaria hacer la reforma a la Constitución y no se hace. Vamos a ver. Espera un momento, es que tenemos que ir acabando. Me resulta curioso y es una pregunta de verdad, porque yo también podría saber cómo se contesta, pero no lo sé. No hay en los planteamientos de reforma en este momento una presencia, digamos, de opinión pública mayoritaria de una izquierda que en realidad intenta imponerle una reforma al Partido Popular. Es decir, la posición del Partido Popular no es la reacción a la idea de decir, si vamos a la reforma constitucional te cambiamos el país y no lo puedes evitar, porque lo tuyo no va a tener ahí
Vamos a ver. Acogida. Vamos a ver, José Luis. Yo no te puedo contestar esta pregunta tampoco. Yo no tengo tampoco respuesta para esta pregunta. Pero lo que sí te digo es que cuando José Luis Rodríguez Zapatero hizo una propuesta de reforma que no era cambiarle el país al Partido Popular, el Partido Popular se negó en redondo. Y era una reforma en 4 puntos que se hizo con un dictamen del Consejo de Estado y se hizo de una manera reposada, sin agresividad y una cosa esta, y el Partido Popular se negó en redondo a considerarla. Es decir, no fue una reforma, en aquel momento, la única experiencia que hemos tenido, no ha habido ningún intento por parte del Partido Socialista de imponerle al Partido Popular y de cambiarle la Constitución, sino de hacer una reforma, entendiendo que yo creo que con buen criterio que ese vehículo hay que ponerlo en marcha y que la práctica es importante, porque Pero una vez que has hecho unas cuantas reformas, las más próximas se hacen con más facilidad que si no en la primera. Es brevísimo. Al Partido Popular en aquel momento se le dio un proyecto de reforma ya, no se le implicó en construirlo, ¿no? Por favor, pero lo que se hizo fue, ni siquiera, porque lo que se hizo, se identificó 4 puntos y se le dijo, mandamos al Consejo de Estado para que el Consejo de Estado lo estudie. Y en el Consejo de Estado estaba Aznar, entre otros, y mucha gente que son del Partido Popular, que no es un Consejo de Estado del Partido Pregunta Socialista. cerrada, por favor, Pregunta 2 segundos. brevísima, aproveitando Sí. que está aquí o profesor Pérez Royo. Casi sirve para algo reformar a Constitución se estamos vendo que as constitucións non só española, as de todos os Estados membros da Unión Europea estánse convertindo en papel mollado á vista desa constitución material que impón Europa e que fai tábula rasa de dereitos sociais, de dereitos fundamentais e do que era ese consenso un pouco de posguerra que está nas constitucións europeas. Todos los países europeos están haciendo permanentemente reformas de la Constitución. Y el hecho de que estés en la Unión Europea, hombre, es que no hay un proceso constituyente europeo. Non. Entonces no hay. Entonces, Pero hai unha entonces lo que no podemos constitución decir, como europea. ya estamos en la Unión Europea, nosotros no hacemos eu non digo absolutamente iso. nada. Digo, se serve para algo porque hai unha constitución Sirve, claro que sirve. material europea. Claro que sirve, claro que sirve. Entre otras cosas porque es la renovación de la voluntad de vivir juntos y de que participen los ciudadanos en la renovación de la legitimidad de un proceso que se puso en marcha tras la muerte del general Franco y que ahora han pasado muchas cosas. Bueno, y hay cosas, por ejemplo, yo una de las cosas que creo, una ocasión de oro que se perdió para mí, la ley de partidos políticos es anticonstitucional desde mi punto de vista. Se tenía que haber hecho una reforma de la Constitución, no porque el contenido de la ley repugne a la Constitución, sino porque la Constitución no habilitaba esa solución. Y sin embargo se hizo mediante ley porque no se quería hacer una reforma. Estas cosas son las que dificultan recurrir a la reforma de la Constitución. En Alemania, para poner fuera de la ley al Partido Comunista, se hizo una reforma de la Constitución y se lo puso. Se hizo en el año 56. En España no hacemos para nada y eso es una barbaridad porque magnificamos el problema de la reforma de la Constitución, no lo ponemos en práctica y la reforma de la Constitución es la máxima expresión del principio de legitimidad democrática dentro del Estado constitucional. Y un Estado no está consolidado constitucionalmente hasta que no hace uso con regularidad de la reforma de la Constitución. Ese es el canon de constitucionalización de un Estado. Y esa es la asignatura pendiente, la única asignatura constitucional pendiente que tiene España todavía que aprobar. Bueno, pues todo el pensamiento de Javier Pérez Royo en relación con este asunto está recogido en este libro, La reforma constitucional inviable, que en otra época a lo mejor circulaba más por el mundo de la academia, en estos momentos tiene interés para toda la ciudadanía, teniendo en Esto es un cuenta panfleto, ¿eh? que Yo la- lo he hecho deliberadamente es le un llego. panfleto. Es un panfleto político. O sea, el panfleto era el que es el tercer estado de Sieyès, o sea que hay una tradición panfletística importantísima en el ámbito de la teoría política y el derecho constitucional, y así está. Yo no he pretendido hacer un libro académico, es un libro riguroso, pero panfletario. Pero a lo O sea, mejor que en la otra cosa con época, ese- en este sentido. no se le hubiera ocurrido hacer un libro de esa claro, naturaleza sobre la Constitución, efectivamente. Tenía un deber más próximo, claro. Comprenderá que tengo que preguntarle por ese episodio también que tiene que ver con una decisión que finalmente da marcha atrás. Ya sé que ha explicado que las razones que le han llevado, que le llevaron finalmente a renunciar a ir de número 3 por la lista de Podemos en Sevilla, se las explicó en su momento a Íñigo Errejón y que se comprometió con él a no ventilarlas. Simplemente ¿son motivos personales o profesionales? Son motivos personales. Son motivos personales, personalísimos. ¿Sigue compartiendo...? En lo que a la reforma de la Constitución se refiere, coincido mucho en la con lo reforma de la sí, en Constitución, reforma entiendo que se solo refiere, en sí, eso. Sí, después hay muchas cosas en las que, en fin, la vida es complicada, uno tiene una edad, tiene una mochila, tiene una serie de cosas, que tiene, en fin, yo no me sentía cómodo
para ir en las listas y se lo dije. Le digo, yo estoy dispuesto a colaborar con vosotros, pero no en las listas, y los motivos ya te los expliqué. Se lo expliqué a ellos y le dije, yo no voy a hacer ninguna declaración, tú lo administras como te parezca. ¿Y está oportuno. colaborando con ellos en estos momentos? Sí. ¿Está siendo requerido para colaborar? Yo sigo hablando con Íñigo y con Carolina Vescanza, con cierta regularidad. Por último, señor Pérez Royo, ¿qué va a pasar el 20D? ¿Va a ser tan diferente todo a partir del 20D como algunos pronostican? Yo, creo que el sistema electoral español es el sistema electoral español, ¿eh? O sea, y está pensado para lo que está pensado, ¿no? Yo creo para que participen en las elecciones también. Básicamente para que haya una tendencia hacia el bipartidismo, o sea, para eso es para lo que está pensado. Lo que pasa es que, claro, si los resultados son los que están dando las encuestas, en la medida en que nadie pase del 25-26% y después haya tres o cuatro partidos que pasen por encima del 15%, ya entonces la erosión del bipartidismo se produce con mucha fuerza. Pero la tendencia es al bipartidismo, ¿eh? O sea que eso es una de las cosas que en estas elecciones puede que haya el resultado que sea, pero que en las próximas, si se sigue con el mismo sistema, el cántaro va a la fuente, ¿eh? Bueno, pues con el cántaro nos quedamos. Javier Pérez Royo, un auténtico placer que nos haya acompañado placer ha esta sido noche, mío. que El placer nos ha haya sido dejado mío. recibirlo aquí en el plato de Viva V, en la redacción central de La Voz de Galicia. Muchísimas Encantado. gracias, un auténtico Encantado. placer escucharlo. Vamos a hacer una pausa, es la última del programa, enseguida volvemos. Vamos a analizar algunas de las decisiones que se están tomando en algunos de esos ayuntamientos ocupados desde el mes de mayo, como saben, por eso que en Galicia se denomina mareas. Vuelve a casa, vuelve.